Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista y el día de hoy estamos con una entrevista más a una persona, como siempre, especial. Seguramente nos compartirá sus conocimientos y para muchos de nosotros pueden resultar en conocimientos nuevos. ¿Acerca de qué? De la demonología. Estamos el día de hoy con Akbal, un demonólogo ocultista con quien el día de hoy espero poder descubrir cosas nuevas acerca de este fascinante y temeroso mundo de la demonología. Akbal, ¿cómo estás? Muy bien, excelente, maravilloso día tengas tú y tus seguidores. Pues muchas gracias por la entrevista que ya se había cebado una vez, pero bueno, por fin se va a dar. Pues contentísimo de estar contigo y con toda tu gente que te sigue, la gente bonita que te sigue y te apoya. Pues listo para comenzar esta entrevista. Akbal, cuéntame, ¿tienes, por ejemplo, algunas cosas, algunos elementos por ahí contigo? Veo a primera vista que detrás de ti hay una especie de manta como con un alfabeto asimilándose mucho a lo que viene siendo una tabla Ouija, pero luego tienes algunos elementos también enfrente de ti. ¿Nos puedes hablar acerca de todos estos elementos? Claro que sí, pues son elementos, por ejemplo, el cáliz se utiliza de lo que es dentro de los rituales, dígase los aquelarres, las misas negras, las misas sagradas también se utiliza mucho lo que es el cáliz, ya que en este cáliz pues se representa y guarda lo que es en las misas católicas, en las misas sagradas por la sangre de Cristo, en lo que es los rituales de oscuridad, en los rituales de, digamos, misas negras, aquelarres, dentro de lo que es el satanismo. Y sí quiero dejar bien claro, satanismo, no satánico, satanismo, pues es lo mismo, simplemente que acá es como una parodia a lo que es la misa católica. Y tenemos también una ouija que la acabamos de utilizar, una dinámica que hicimos en León, Guanajuato, dentro de un cementerio, dentro de un descanso. Tenemos los rosarios, que pues tú sabes que los rosarios son muy importantes, es uno de los elementos que se utilizan en contra de lo que son los demonios. Para los demonios, el rosario pues representa lo que es la Virgen María, y para ellos es un arma muy poderosa. De hecho, los exorcistas los utilizan en contra de los demonios. Este rosario es muy importante para mí, documentalista, porque lo utilicé en una exploración. Digamos que la primera exploración que me invitaron, en la primera exploración que fui con un explorador muy conocido, al hacer una invocación con dos piedras, que es como se llaman las brujas, entre ellas con piedras, el rosario prácticamente se deshace. Se deshace. Yo cuando lo toco el rosario, haz de cuenta que se hizo polvo como si no fuera de madera. De hecho es madera, pero se hizo como polvo, se hizo como si fuera, no sé, de otro material que no fuera madera. Y fue en ese momento que hicimos la invocación a estas brujas. Por eso los tengo aquí los rosarios, porque son unos elementos muy importantes dentro de lo que es pues el exorcismo o expulsar demonios y protegerse contra los demonios. Tenemos a Bamofet, que es una imagen que, como luciferista, porque también soy luciferista, pues es una imagen que nosotros tenemos como representación a lo que es Lucifer, que es totalmente contradictorio, porque en realidad esta imagen no es un demonio. Esta imagen se llama Pan. Es un dios griego, es el protector de la madre naturaleza. No sé si quieras preguntarme algo. Bueno, mira, en el canal ya hemos visto demasiada información acerca de Baphomet, del dios Pan griego, de las características que éste posee.
Y la verdad es de que yo preferiría preguntarte algo diferente, algo que normalmente pues no se suele preguntar en las entrevistas, ¿no? Quisiera ponerme un poquito más del lado del público y atreverme a preguntarte algo un poco, si quieres llamarlo, en el ámbito del ocultismo e incluso rozando un poquito en lo informal. Pero antes, queremos saber, ¿qué religión profesas realmente? Mi religión, por, digamos, tradición o que la que me inculcaron mis padres, es la católica. Yo no tengo nada en contra de la religión católica y siempre lo he dicho en mi canal siempre lo he dicho que yo no tengo nada en contra de la religión. Yo desde muy pequeño tuve un proceso de, digámoslo así, de evolución personal, porque a mí desde muy pequeño se me inculcó la religión católica, se me inculcó pues ir a misa, a escuchar a un sacerdote, ir a confesarme con un sacerdote. Pero llegó un punto en mi, sobre todo en mi infancia, donde, digámoslo así, yo me vuelvo ateo, sobre todo a los 15 años de edad, que es una edad muy difícil para cualquier adolescente, que es una edad muy difícil para todo ser vivo, hombre o mujer. Llegó un punto donde yo comienzo no a dudar de la religión, te lo vuelvo a repetir, no a dudar de la religión, sino a dudar de las instituciones que la instruyen, que no la enseñan. Al haber tantas contradicciones en estas instituciones que dicen algo y hacen otra cosa, pues yo comienzo a dudar, y sobre todo al ver a la humanidad, cómo se comporta, cómo trata un humano a otro ser humano, la violencia que vivimos, la muerte, la guerra. Mi mente empieza a dudar y a preguntarse, sobre todo, ¿existe realmente un Dios? ¿Existe realmente aquel ser divino que a mí me inculcaron y que desde pequeño me dijeron que era amor, que era paz, que era pues todo amor? Yo comencé a dudar y en ese momento me vuelvo, digámoslo así, ateo, ¿no? Al pasar los años en mi vida, me voy dando cuenta de muchas cosas, sobre todo que sí hay un Dios y que el demonio y Dios no tiene nada que ver en nuestras vidas. Mucha gente culpa a Lucifer, mucha gente culpa a Satanás, mucha gente culpa a Belcebú, mucha gente culpa a los demonios, como vulgarmente se les llama, a los diablos, por las atrocidades que hacen, muchas veces por ira, por rencor, por egoísmo, por vanidad. Es como el niño que avienta la piedra, esconde la mano y dice, pues es que fue mi amigo, ¿no?, el que lo cometió. Yo me fui dando cuenta poco a poco que los humanos somos, ¿cómo se dice?, convenencieros. O sea, nunca vamos a decir, yo lo hice. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta, pues que realmente nosotros somos los que decidimos si vivimos en el cielo o vivimos en el infierno, si vivimos un paraíso o vivimos un infierno. Voy creciendo y la vida es muy sabia. Mucha gente lee mucho literatura, lee muchos libros, muchos poemas, pero no aprende nada. O sea, puedes tú leer toda una enciclopedia, una biblioteca, pero no aprenden nada, siguen viviendo igual. No dejan el egoísmo, no dejan la vanidad, no dejan el ego. Entonces, yo de donde aprendí acerca del bien y el mal, realmente, fuera de los libros que he tenido que estudiar, fuera de los libros que he tenido que, obviamente, como demonólogo, tienes que prepararte, fue la vida la que me enseñó.
Regresando a tu pregunta, para no desviarme tanto del tema de tu pregunta, ¿cuál es mi religión que yo tengo? Yo soy oveja de la Santa Muerte. Soy oveja de la Santa Muerte porque así ella me escogió. Así ella me escogió. Esa es mi fe. Digamos, mejor dicho, esas son mis creencias, la Santa Muerte. Mi religión es pues, la que me inculcaron, la religión católica, pero mi fe es en el luciferismo que después de un proceso, como te estaba diciendo, después de un proceso de ateo, me paso a satánico, erróneamente creyendo yo que será el camino correcto, ser satánico. ¿A qué me refiero con ser satánico? Anarquista, que no creía en nada, solamente en mí, solamente yo. Para mí yo era mi Dios, yo era mi diablo. No existía nadie más que yo en mi círculo, en mi esfera. De ahí doy el siguiente paso, que es el satanismo. Obviamente tienes que prepararte, tienes que informarte, tienes que leer. Y en el satanismo me doy cuenta que yo estaba equivocado al decir que yo era ateo y yo estaba equivocado al decir que yo era satánico. En el satanismo me doy cuenta que hay leyes, que hay reglas, que hay mandamientos, que hay pecados y hay cosas que están prohibidas que no puedes hacer como satanista. Del satanismo, obviamente, al conocer a Anton LaVey, su Biblia, su vida, quién era Anton LaVey, doy un paso más, que es el luciferismo, En el luciferismo te das cuenta que hay un Dios, que existe un Dios. De hecho, todos los luciferistas están conscientes y saben que existe un Dios, un ser divino, un ser alfa, omega, todopoderoso, Alá, Jehová, tiene 72 nombres, como tú le quieras llamar. Pero también existe este ángel. Para nosotros, los luciferistas, no es un ser que tenga cuernos, no es un ser rojo, no es un ser con alas de murciélago, no es un ser como nos representan. Para nosotros los luciferistas, Lucifer sigue siendo aquel ángel que fue en el paraíso. Aquel ángel que su nombre lo dice, el que porta la luz. Cuando entras ya en el luciferismo te das cuenta que tanto existe Dios como existe Lucifer. Existen los ángeles y existen los llamados o mal llamados demonios. Oye, Akbal, perdón que te interrumpa, pero me surge Sí. una pregunta para ti. Los luciferistas o luciferinos, o la gente que está dentro del luciferismo, admite que Lucifer se rebeló contra Dios y que fue expulsado del cielo. Mira, hay una historia. Es lo que cuenta la iglesia y es lo que cuenta la voz populi, ¿no? De que tiene inculcado de generación en generación a los niños esta historia, esta leyenda, este mito de que Lucifer traiciona a Dios, y no fue así. De hecho, no hubo una guerra de sangre, no hubo una batalla de ángeles. Lucifer jamás traicionó a Dios Padre, porque está Dios Hijo, que es Jesús. Jamás traicionó a Dios Padre. Nos cuenta el Padre Amoré, y lo que ha ocurrido siempre es que Dios nos dio una cosa que se llama libre albedrío. A ellos se los dio también, les dio a escoger. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Tú eres libre. Muchos ángeles, digamos una legión de ángeles que seguían a Lucifer o que estaban a cargo de Lucifer, comienzan a dudar, comienzan a... ¿Por qué tenemos que seguir órdenes de alguien más que dice ser superior a nosotros? ¿Por qué
tenemos que acatarnos a sus órdenes, si tenemos la libertad de escoger dónde queremos estar, a dónde queremos ir. A Lucifer se le dio una tarea que era proteger y cuidar este plano llamado tierra. De hecho, él es el príncipe de la tierra, el protector y guardián. Cuando esta rebelión o esta inconformidad de estos ángeles surge, Dios les da esta potestad de decir, adelante, no quieren estar a mis órdenes, pues ustedes escojan qué quieren hacer. Nos vamos del cielo. Lucifer toma esa decisión también él de no estar a sus órdenes. Hay varias historias acerca de este, digamos, motín de los ángeles contra Dios. Una donde dicen que por culpa de estos ángeles que se ponen en contra de su creador, en contra de Dios, él es el que sale perdiendo, porque él era el que tenía que controlarlos, que tenerlos a su mando. Al fracasar es expulsado junto con toda su legión de ángeles. Es expulsado a este sitio, a este lugar llamado tierra, llamado pues este plano llamado tierra. Lucifer es el príncipe de este mundo, de esta tierra, de este planeta, de esta dimensión, llámalo como quieras. Incluso la iglesia lo dice, lo admite porque utiliza un libro llamado Biblia, y en la Biblia dice claramente que Lucifer es el príncipe de este mundo. Y tú me lo acabas de decir, a pesar de que yo no esté tan de acuerdo. Tengo algunas preguntas con respecto a esta afirmación que lanzan algunas personas. Y mi primer pregunta, que inmediatamente salta cuando escucho estas palabras, ya sea que esté haciendo un video, un documental, leyendo, platicando con alguna persona, y me dicen que Lucifer es el príncipe de este mundo. Y entonces yo pregunto, si él es el príncipe, ¿quién es el rey? Ok, muy buena pregunta. Y hay una discusión ahí muy fuerte en ese punto de que Lucifer es el príncipe, pero este mundo fue mandado otra persona que fue engendrada, no creada, llamado Jesús. Cuando Jesús se le manda a este plano, a este lugar llamado tierra, él es el rey de reyes y es nombrado hijo de Dios, rey de reyes. Nosotros como luciferistas, y ahí es donde está el punto importante, y qué bueno que lo tocaste, estamos conscientes que hay tres niveles: Dios, Lucifer y Jesús. ¿Por qué te lo marco así? Dios es el alfa y omega. No sabemos si fue creado, no sabemos si fue engendrado, pero él creó este universo. Lucifer fue creado por Dios y fue creado antes que Jesús. Jesús fue engendrado entre Dios y una mujer llamada María. Su tarea de Jesús era venir a dar testimonio a la humanidad de que existe algo más allá de lo que los humanos conocen. Si lo quieres poner de esta forma, divino, sagrado o ufológicamente. Hay dos temas que pueden abarcar a la existencia de Jesús. Te digo, si es divino o sagrado como todo mundo lo ve, o ufológicamente, por la existencia del ser humano. Él es el rey de reyes y nosotros estamos conscientes y lo aceptamos como tal. Aceptamos que existe Dios, aceptamos que existe Lucifer y aceptamos que el rey de reyes de este lugar llamado tierra es Jesús, por ser el hijo de Dios. Akbal, mencionaste ahorita que para ustedes hay tres niveles: Dios, Lucifer y Jesús. Dentro de esos niveles, que entiendo yo van de acuerdo a su existencia, porque dices tú que antes de Jesús fue Lucifer. Entonces,
pienso yo, en preguntarte a ti como demonólogo, como ocultista y como luciferino, ¿quién es más poderoso? ¿Jesús o Lucifer? Jesús. Claro ejemplo está con los poseídos que le llevan a Jesús, que él caminando por Israel, por Belén, se topa con unos hombres, los cuales estos blasfemaban, gritaban, se comportaban extraño. Jesús al verlos, simplemente con poner su mano y dar una orden en nombre de su Padre, estos salen de los cuerpos de estos hombres, estos, digámoslos, entidades, no sabemos si eran demonios o qué eran, pero estas entidades que se encontraban dentro de estas personas, simplemente con una orden de Jesús, salen huyendo de los cuerpos de estos hombres y entran a los cuerpos de unos marranos. Entonces, es obvio que Jesús es más poderoso que Lucifer. Ahorita que estás mencionando esto de los exorcismos, en la Biblia se menciona que Jesús les da el poder a sus discípulos, a sus apóstoles, les da el poder y el mandamiento, diciéndoles que vayan y sanen a los enfermos en su nombre y expulsen a los demonios en su nombre. Y entonces tienes a una serie de exorcistas, llámese Padre Fortea, llámese Padre Amort, llámese lo que sea, que te dicen que el nombre de Jesús tiene un peso a la hora de dar la orden a un demonio de que deje un cuerpo, de que sea expulsado, etc. Entonces, realmente, Akbal, los seres humanos poseemos ese mismo poder que Jesús le dio a los apóstoles. Todo está en la fe. La fe es muy poderosa. El nombre de Jesús para los demonios es muy, muy fuerte, muy poderoso el nombre de mencionar a Jesús, y te lo digo porque lo he vivido en carne propia. Nos hemos topado en investigaciones que hemos ido a hacer. De hecho, por ahí hay una en mi canal, donde nombrando a Jesús, los demonios se doblegan. Y sí tenemos ese poder, pero acuérdate que no estamos trabajando nosotros. Estamos trabajando en nombre de Jesús. Pero hay un nombre más poderoso contra los demonios. Un nombre a los cuales los demonios tiemblan al escuchar este nombre, que es María. Al escuchar el nombre de María, los demonios prácticamente en ese momento tiemblan, no toleran ese nombre de María. Akbal, en tus investigaciones, que por cierto, invito a la gente a que vayan a su canal, a sus redes sociales, que han estado saliendo aquí debajo, para que sigan todo el trabajo que Akbal realiza, todas esas transmisiones y esos videos un poco darks que suele hacer Akbal y que constantemente sube, porque bueno, yo lo tengo agregado y veo, ¿no?, lo que haces. Seguramente hay mucha gente que se va a interesar por todo esto. Bueno, pues los animo a que vayan a su canal principalmente, para que vean el tipo de energías con las que él trabaja. Es muy interesante y seguro van a aprender muchas cosas. Quería preguntarte, Akbal, ahora que dices esto de los nombres, yo ya he realizado algunos videos en mi canal. Muchos de mis seguidores ya saben por qué el nombre de María o de la Virgen María es odiado, temido por los demonios. Pero ahora que tú me dices que has vivido en carne propia algunas situaciones, me gustaría que nos contaras cuál ha sido tu peor pesadilla en cuanto a los demonios, los exorcismos, posesiones, expulsiones, investigaciones. De todo lo que tú has vivido, Akbal, ¿qué ha sido lo peor de lo peor? De mis investigaciones, hablando dentro de mis investigaciones, una que vivimos con un chico en
San Francisco, San Pancho, como le conocen allá en León, Guanajuato, donde se nos llamó porque a una familia las estaba agrediendo una entidad. Ellos no sabían realmente de qué se trataba. Cuando nosotros llegamos al lugar, yo le digo al maestro Serafín, que es un chamán que trabajamos juntos, digo, la energía no viene de esta casa. La energía que está molestando a esta familia viene de al lado. En ese momento entra un chico, un muchacho de unos 30 años, por ahí, 28, 29 años, y su mamá o suegra, no recuerdo bien, dice: oye, es que mira, a él es el que molestan más. A él es el que perturban más estas energías. Nos Pero ponemos a ¿cómo los platicar. perturbaban? ¿Qué les hacían? En la noche había ruidos, les jalaban las patas, no sé, de pronto faltaban cosas, había olores, había disputas. ¿Qué tipo digamos, fechoría estaban haciendo estas entidades? Sobre todo este chico, él nos comentaba que por las noches él soñaba una iglesia, soñaba que él se iba en un carro y llegaba a una iglesia, donde en esta iglesia había muchos demonios, estatuas gigantes de demonios, y me menciona una muy especial. Me menciona una estatua o un demonio llamado Susu, que Suso. obviamente Susu, pero era Pazuzu. Pazuzu, ok. Él me dice: es que escucho un nombre aquí en mi cabeza que me retumba, que dice Susu, Susu, Susu. Entonces automáticamente se me viene el nombre de Pazuzu. Y yo le digo: oye, ¿no es Pazuzu? Dice: ese es el nombre que me retumba aquí en la cabeza. Pedimos permiso para comenzar la investigación, para comenzar el recorrido por la casa, para hacer unas ciertas pruebas que tenemos que hacer para dar con el punto donde se encuentra abierto el portal, de dónde están saliendo estas energías, para saber si realmente es un demonio o solamente es un espíritu que anda por ahí perdido. Pero yo le digo a la señora: yo no siento nada aquí, todo viene de la casa de al lado. Entonces ella nos platica una historia acerca de unos familiares que perdieron la vida, eran dueños de la casa, pero me dice: yo tengo las llaves, si quieres pues abrimos y entran a la casa. Desde que entramos a la casa, todo el ambiente era muy pesado, frío, porque un lugar donde hay un movimiento energético, digamos, espiritual, es frío, o cambia la temperatura a frío, a calor. Yo le digo a este chico, para no hacerla tan larga la historia, le digo a este chico: ¿me dejas hacer una sesión de espiritismo contigo? Me dice: sí. Nos sentamos en una mesa. Al momento de yo empezar a hacer el llamamiento, empezar a llamar a estas entidades, abrir los portales, este chico se agacha, se agarra de la mesa y empieza a rugir, así como a hacer un rugido muy feo, y voltea y se me queda viendo. Me dice: tú no puedes conmigo. Y ahí empieza todo pues una batalla, ¿no? Donde yo lo provoco para provocar esta entidad, y ya después entra el maestro Serafín para expulsar esta entidad. Esta es una de las experiencias fuertes que he vivido, pero lo peor que he vivido personalmente, lejos de las exploraciones, investigaciones que hacemos, fue conocer a mi demonio guardián, mi demonio que tengo como guardián. Se llama Balak. Muchos ya lo conocen, y por cierto no es una monja, es un niño. Es un niño. Esa ha sido una de las peores experiencias, conocer a Balak. Primero verlo
como muchos le llaman, y es muy sonado este personaje, el hombre de la gabardina negra y el sombrero de ala ancha, que mucha gente menciona. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este personaje? Porque yo lo veo en mis sueños, porque yo lo sueño mucho. ¿Quién es este personaje? Cuando yo comienzo a tener encuentros con Balak, primero es en sueños. Este demonio que me cuida, que me protege, que me fue dado, fue en sueños, y precisamente lo veía así, con una gabardina negra y un sombrero de ala ancha. Jamás le vi la cara, jamás. Hasta después de muchos sueños, de muchos encuentros por viajes astrales, que así les llamo yo a los sueños, viajes astrales. Un día, ya desesperado después de tantos encuentros, yo le digo: ¿quién eres tú? ¿Qué quieres de mí? Y él, con una voz así muy grave, muy ronca, muy fuerte, de hecho su presencia es imponente, me dice: ¿realmente quieres saber quién soy yo? Y suelta una carcajada tremenda, horrible. Le digo: sí, quiero saber quién eres tú. En ese momento levanta su rostro y me deja ver su cara, pero se quita su sombrero. Me dice: mi nombre es Balak y soy tu guardián. Yo soy el que te cuida y te protege. Entonces, imagínate tú el impacto de ver el rostro de un demonio que no es como los pintan, no es como nos los dibujan. Creo ha sido la experiencia más fuerte, porque también después ya lo vi fuera de los sueños. De hecho, tengo la oportunidad de platicar con él, así como estoy platicando contigo, obviamente en una atmósfera muy especial, penumbras. De hecho, mi casa es oscura, mi sala es muy oscura, y ahí es donde no siempre, no diario, no a todas horas, pero sí he tenido pláticas con él, sobre todo cuando me quiera dar algún mensaje, algún aviso. ¿Te avisó de esta entrevista? No. Mira, él me da mensajes, pero acerca de la humanidad. Me pone muchas imágenes en mi cabeza, desastres. De hecho, esto que traigo yo lo comencé a usar mucho antes de la pandemia, porque él en un viaje astral me dijo: te tienes que proteger porque viene un virus mortal. Bueno, ya pasó, ya fue, ya lo puedo decir. Viene un virus mortal a la humanidad. Tienes que cuidar tu salud. Yo comencé a usar esto al salir a la calle. En todos lados, obviamente la gente se volteaba y se me quedaba viendo como: ¿está enfermo? ¿O qué le pasa? O obviamente mucha gente que no se guarda, no se queda con las palabras en la boca, y si me lo dijeron: oye, ¿por qué el cubrebocas? ¿Por qué tu máscara? ¿Qué les respondes? ¿Qué les respondes si al decirle tú por qué, pues van a decir: estás loco, ¿no? Estás loco. Como a muchos les han dicho, como a Nostradamus, como a otros videntes, que, oye, este cuate está loco. Entonces él me avisó de esta enfermedad, me ha avisado de otras cosas que vienen, pero no tengo ese permiso para hablar acerca de. Akbal, ¿a ti te llama gente preocupada, gente con problemas demoníacos, gente que necesita ayuda? ¿Pueden acudir contigo? Regularmente no recibo llamadas, sí me mandan muchos mensajes, sobre todo por mensajes como yo trabajo. Y soy muy honesto, yo no lo hago por dinero, honestamente te lo digo. Mi objetivo no es hacerme rico con mis dones, con lo que yo sé, con lo que yo traigo, con este pacto de sangre que tengo con este demonio llamado Balak,
con este pacto que se hizo antes de yo nacer para ponerme como nuevo aprendiz de magia negra o de brujería. Yo mis dones, lo que yo sé y en lo que le puedo ayudar a la gente, como es leyéndoles el aura, dándoles un aviso, ¿sabes qué? Viene esto, ten cuidado, o si estás embrujado, si estás trabajado, pero realmente cuando no veo nada, no les digo nada. ¿Por qué? Porque yo soy así, soy muy honesto. No voy a decirles, ¿sabes qué? Sí estás embrujado cuando yo no veo nada, cuando realmente no hay nada. Entonces, yo por lo regular atiendo por mensaje, leo el mensaje. Hay muchas personas que me mandan la foto, leo el aura, veo su aura, su color del aura, y dependiendo del color, ahí es donde yo veo qué problema tiene la persona, que la mayor parte pues son depresiones, problemas de desamor, desamor. Es muy rara la persona que realmente está trabajada. Entonces así es como yo trabajo, no por llamadas, pero sí por mensajes. Y sí les pido mucha paciencia porque es mucha gente la que manda sus mensajes. Entonces pues a veces quiere la respuesta a la voz de ya, ¿no? Y pues no es fácil, no es fácil. Akbal, ¿cómo podemos protegernos de los ataques de un demonio antes de que sucedan? En primera, no los llames. ¿Cuál es la manera para llamar a estos demonios, estos objetos que ves tú aquí? La ouija, los juegos de, digámoslo así, inocentemente la Biblia en la página fulana de tal, con unas tijeras, un cordón y hacer preguntas. Ya yéndonos más profundo o más arriba, pues tratando de hacer un pacto con ellos. Los pactos con los demonios no simplemente es dibujar una estrella, un pentagrama, poner veladoras, 12 de 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana y bajar un llamamiento de internet. Así no funciona esto. Pero ellos te escuchan. Tú al darles el permiso de entrar en tu vida, ellos van, o sea, tú vas a saber de ellos. ¿Cómo te puedes proteger? Usando un tetragramatrón. Y eso es, en general, tanto para protegerte de brujería, magia negra, mal de ojo, salaciones, contra demonios. Para los demonios es muy recomendable el anillo de San Benito. El anillo de San Benito o la cédula de San Ignacio. La cédula de San Ignacio. ¿Por qué la cédula de San Ignacio? Porque San Ignacio fue el primer exorcista que existió en la Iglesia Católica. San Ignacio. Entonces, esa es una de las maneras, el rosario, el escapulario, es una de las maneras para protegerte de estas entidades llamadas demonios. Y te digo, no llamarlas, ni por curiosidad. Me gustaría saber si tú has tenido algún roce, algún acercamiento, alguna discusión con algún sacerdote católico o con algún pastor cristiano. ¿Qué piensan ellos de ti? ¿Cómo es tu relación con una persona representante de alguna iglesia? Mira, he conocido sacerdotes, he conocido pastores, he conocido gente que son guías espirituales para otras personas, pero creo que lo importante en la humanidad es el respeto. A mí me gusta mucho, y te lo digo como luciferista, me gusta mucho hablar con sacerdotes. De hecho, tengo familia que son sacerdotes. En mi familia existen cardenales, en mi familia existen padres. Hablando con ellos, aprendo más de sus conocimientos de ellos, igual con la gente que son cristianas, que son pastores. Hablando con ellos, aprendo mucho, obviamente sabiendo escuchar. Yo no voy a ir a inculcarles mis creencias
mi fe a ellos cuando ellos tienen sus propias creencias y su propia fe. Entonces, yo platico con ellos, escucho, si algo me sirve de lo que ellos me comparten, me lo quedo. Si no me convence y digo, pues no me sirve nada de lo que me dijiste, simplemente lo dejo pasar. Pero nunca he tenido un roce con algún sacerdote, porque me gusta respetar, me gusta escuchar y aprender de ellos. Akbal, ¿algún comentario, alguna recomendación, algunas palabras que quieras transmitir ya para finalizar esta entrevista? Algo que quieras decir a la audiencia acerca de los demonios. Pues como te lo decía y se los digo, no experimenten cosas que no tengan los conocimientos. Yo como demonólogo no fue de la noche a la mañana. Tengo una preparación de 43 años de edad, que es mi edad. A mí se me fue otorgado, fui ofrecido en un aquelarre de brujos para ser heredero de esto que es la magia negra, la brujería, y se me dio un guardián llamado Balak. Hay muchos niños, adolescentes, adultos sobre todo, que quieren un pacto como de lugar. De hecho, me han escrito mucho. Maestro Akbal, yo no soy maestro. En primera quiero aclarar, yo no soy maestro, yo no soy guía, yo no soy pastor. Yo simplemente soy el que soy. ¿Cómo hago un pacto? Enséñame a hacer un pacto. Quiero un pacto urgentemente. Cuando tú ya tienes un pacto de sangre, la vida cambia. Traer un demonio contigo como guardián no es fácil. Yo pasé un proceso. Dentro de ese proceso, dentro de ese caminar en mi vida, 43 años de vida, hubo momentos en que yo ya no quería escuchar la voz de Balak. Yo ya no quería ver lo que se me manifiesta en mi mente, en mi cabeza, las imágenes, toda esta atrocidad de estas imágenes donde humanos matando humanos. Yo decía, ya no quiero esto. Llegó un momento en que pensé quitarme la vida, pero también es ilógico. Y no es lógico que siendo oveja de la Santa Muerte piense en eso, o sea, pienso quitarme la vida. Aparte, pues tuve guías espirituales, uno de ellos mi padre, mi madre, mis abuelos, que me guiaron en este camino, platicaron conmigo. Yo el consejo que le doy a toda la gente acerca de los demonios es: no los llames. Si no estás seguro realmente de querer un demonio a tu lado, contigo, porque muchos dicen, no, es que yo teniendo un pacto voy a hacerme rico, me voy a hacer famoso, voy a tener millones de chavas. No, así no es. Es algo que pocos han tenido la fuerza. Los que lo han logrado han tenido la fuerza para salir adelante, para soportarlo y saber llevarlo. Entonces yo sí le recomiendo a toda la gente que nos esté viendo en este momento, sobre todo los chavos, no los llamen. Hablando de demonios, no los llamen, no los evoquen, no los invoquen, porque ellos todo el tiempo están escuchando. Qué interesante todo lo que nos estás contando. Espero que estés dispuesto a una futura entrevista, a un futuro encuentro, porque seguramente habrá muchas personas con muchas dudas después de ver esta entrevista, y los invito a que dejen sus dudas, sus comentarios, opiniones, sugerencias aquí en la parte de abajo del video. Comenten, participen y
si Akbal me lo permite, haríamos un segundo video en donde yo tomaría en cuenta todas las preguntas y dudas que ustedes tengan para englobarlas en unas cuantas preguntas más a manera de resumen y hacérselas a Akbal. ¿Cómo ves, Akbal? Estaría genial, estaría fantástico una segunda entrevista, obviamente ya con las preguntas de tus seguidores. A mí me encantaría, yo adelante, lo que ustedes gusten preguntar, adelante. Nada más sí quiero aclarar, todo lo que yo les acabo de compartir, pues mucha gente va a decir, ¿y dónde lo leíste? ¿No? ¿Dónde lo viste? No es algo que yo haya leído, no es algo que yo haya sacado de un libro. Todo lo que les acabo de compartir es mi experiencia, es lo que yo he vivido en este caminar de 43 años. Correcto, pues hay que tomarlo en cuenta porque sí, habrá gente que te vaya a reprender, habrá gente que te vaya a felicitar, habrá gente de todo tipo. Estoy seguro que ya sabes lidiar con este tipo de situaciones. Así es que ya saben, la recomendación que da Akbal es no invoquen, no evoquen, no provoquen a estas entidades llamadas demonios, porque puede que te estés metiendo en un problema muy, muy grande. Puede que incluso no puedas salir de él. Entonces, amigos, ya saben, la demonología no es un juego. La demonología no es cualquier cosa. Hay que tener mucho, mucho cuidado, sobre todo con los demonios más poderosos y estos llamados pactos demoníacos en los que no se trata de volverse famoso y rico de un día para otro. Es algo muy, muy complejo y si no tienes la capacidad para soportar algo así, o si no estás dispuesto, no te metas. Y aunque lo estuvieras, mi recomendación es que de todas formas no te metas. Muchas gracias, Akbal, por tu tiempo, por esta entrevista que varias veces intentamos tenerla y por una u otra cosa no se podía. Gracias por tu tiempo, por tu experiencia y tus conocimientos. Esperemos pronto alcanzar una cantidad considerable de preguntas de la gente para hacer un segundo video, ¿va? Amigos, claro. Yo soy el documentalista y esto fue Entrevista con Akbal, ocultista, demonólogo y luciferino. Gracias y hasta la próxima.